Listo, estoy grabando. Sí, ahí está, porque siempre me pide permiso a mí para que siga si acepto la grabación o no. No sé por qué, si les pedirá a todos. Bueno, y esta noche lo que quería era cerrar un poquito compartiéndoles un poquito de la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos encontramos con distintos hombres que fueron servidores de Dios o siervos de Dios, que anduvieron en el camino de Dios, ¿no? Tanto como Abraham, que fue amigo de Dios, que Dios lo llamó a salir a una tierra prometida y lo eligió para hacer una nación de él, ¿no? Para sacar un pueblo escogido para Dios del linaje de Abraham. Después tenemos a Isaac, su hijo, que caminó también con Dios y Dios los bendijo en distintas situaciones de su vida. La Biblia nos cuenta que Isaac hacía pozos y venían los de esas tierras y se los sacaban a los pozos, ¿no? Y Isaac iba y hacía otros pozos y le sacaban esos pozos. Y en cada pozo que Isaac abría, Dios lo bendecía con agua. Y Dios lo bendecía en cada cosa que Isaac hacía. Aunque muchas veces hacía algo y venían los demás y se lo quitaban, Isaac no peleaba por esas cosas, sino que se iba y abría otro pozo, ¿no? Y venían otra vez los de esa tierra y lo peleaban por ese pozo y él se los dejaba y seguía y abría otro pozo. Y Dios siempre lo bendecía, ¿no? Siempre la bendición de Dios estaba donde iba Isaac y donde Isaac trabajaba. Así lo mismo pasó con Israel, el hijo de Isaac. Israel fue un hombre muy sufrido en el camino de Dios, que recibió la bendición engañando a su hermano, engañando a su padre, recibió la bendición de la primogenitura y caminó y trabajó y sirvió y tuvo muchos tropiezos en la vida, pero Dios siempre lo bendijo, ¿no? Y Dios le dio promesas de bendición a Isaac y a su descendencia. Así vemos también la vida de muchos hombres de Dios, desde David. David caminó con Dios, fue elegido por Dios para reinar Israel y pasó 25 años hasta que él pudiese reinar, pasó dificultades, luchas, pero siempre Dios lo bendijo. Y así muchos hombres de la Biblia, casi todos los hombres que nosotros encontramos en la Biblia, fueron bendecidos por Dios en cierta y una manera, por eso están sus historias escritas en la Biblia. Elías, Eliseo, cada uno de los hombres, de los nombres grandes de la Biblia, están escritos porque tuvieron un encuentro donde Dios tocó su vida, donde Dios los eligió, donde Dios los acompañó, donde Dios los bendijo. Y todos estos hombres tuvieron la particularidad de caminar con Dios y ser bendecidos por Dios. Hasta el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue bendecido por Dios. Y él se relacionaba con Dios a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos a través de la historia de la Biblia y todos los grandes hombres, que las cosas particulares que los unen son el llamado de Dios y la relación con Dios. Todos estos hombres buscaron a Dios de corazón y se relacionaron con Dios, ¿no? Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que todos nosotros. O sea que era un hombre como nosotros, semejante a nosotros en muchos aspectos de la vida. Sin embargo, él oró y llovió. Y oró y dejó de llover, y oró y llovió, y la tierra dio su fruto, ¿no? O sea que este hombre pudo desatar el poder de Dios, aunque era un hombre semejante a nosotros, pero porque había sido un hombre que tenía una relación con Dios, ¿no? Entonces todos estos hombres que nosotros vemos, grandes hombres de la Biblia, tienen esas dos particularidades, que fueron llamados por Dios y que se relacionaron con Dios, ¿no? Todos ellos buscaron a Dios en cierto momento de su vida, todos caminaron con Dios, todos tuvieron una relación con Dios. Y esta es la enseñanza que nosotros, o que yo quiero compartir en esta noche con ustedes, y le voy a invitar a leer la Biblia
en el libro de Juan, en el capítulo 15, y a ver si alguien me lo puede leer. Es un poquito extenso, Amén. pero quiero que Juan lo 15. leamos todo. Juan 15 hasta el del 1 al 17. Amén. Vamos a orar. Vamos a escuchar esta palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pero sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas, que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Esto se muestra la gloria de mi Padre en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo y a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. ¿Verdad? Amén. En el capítulo 15 del versículo 1, Jesús está hablando y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús hablaba de la vid verdadera, le hablaba a los judíos y los judíos sabían de qué le estaba hablando, ¿no? Les voy a invitar a que lean Isaías 5, Isaías capítulo 5, del 1 al 7. ¿Lo tienen? El libro de Isaías es uno de los libros denominados de los profetas mayores y es un libro que está escrito en canciones o en parábolas. Todo lo que está escrito en Isaías está escrito son canciones o parábolas. Y esta es una canción, una parábola. Por eso dice así, ¿no? Dice, ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, vosotros de Judá, juzgad entre mí y entre mi viña. Mas, ¿qué podía hacer a mi viña?
que yo no haya hecho a ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y que se dan el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Israel era para Dios llamada la viña. Dios llamaba a la casa de Israel que era su viña. Pero Israel fue desechada por no seguir los mandamientos de Dios y el camino de Dios. Israel quería seguir la ley de Dios, pero conforme a su forma. Israel se había hecho una ley que ellos seguían, pero no seguían la ley de Dios. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos, que Israel quería seguir la ley, pero la ley a su forma, no la ley de Dios. Ellos querían servir a Dios, pero no conforme a la ley de Dios, sino conforme a su ley. Por eso Dios desechó a Israel, aunque por un tiempo, porque también dice Pablo en Romanos que después Israel va a ser toda salvo. Pero la desechó por un tiempo para que entrasen los gentiles en la salvación de Dios. Para que se abriese la salvación hacia el pueblo gentil, la viña que era Israel es desechada por no recibir a Jesús, por tropezar en la piedra de tropiezo que era Jesús, que ellos no pudieron recibir y aceptar, ¿no? Porque Israel quería entrar en la salvación por las obras de la fe, por las obras de la ley, digo, más que por la fe. Entonces fue desechado Israel por no entrar conforme a la fe en la salvación, sino querer entrar por las obras de la ley. Entonces Jesús ahora dice, esa viña ya fue desechada, pero ahora hay una nueva viña. Y él dice, la viña nueva esa soy yo. No, dice, yo soy la vid verdadera. Y todo pámpano que en mí cree, todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vas vosotros por la palabra que os he hablado, ya estáis limpios por la palabra que los he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Jesús había pasado 3 años caminando con sus discípulos y le había enseñado todas las cosas que les había enseñado durante 3 años y todo lo que ellos habían visto de Jesús, ¿no? Y ahora llega el momento en que Jesús está por ser crucificado. Esta parábola o esta enseñanza que le da Jesús a sus discípulos se la da del camino del aposento alto hacia el huerto del Getsemaní, donde iba a orar y iba a ser entregado por Judas el Iscariote. Jesús toma la última cena con los discípulos, bendice el pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado. Sale caminando y es donde le dice, ya es hora, vamos. Y sale caminando para el lado del huerto del Getsemaní, donde va a ser entregado, y les dice esta parábola. Muchos dicen que puede ser porque pasó por el templo, y en el templo habían 2 dibujos de vid, entonces dice que pudiendo tomar esa figura, Jesús aprovecha para enseñarles la parábola, o porque había vid cercanas ahí plantadas, entonces aprovecha él para darle la parábola de la vid. Entonces le da la parábola de la vid, camino ya a ser entregado, donde ya iba a ser crucificado y ya no iba a estar más tiempo con sus discípulos. Ya no iba a poder compartir nuevas enseñanzas con sus discípulos. Entonces esta es la última enseñanza que le da Jesús a sus discípulos. Por eso para mí me parece que toma mayor relevancia y mayor importancia como enseñanza.
¿no? ¿Y cuál es la base de la enseñanza o el fin? Una de las cosas más importantes que Jesús le quiere dejar a sus discípulos en esta última enseñanza, en este último mensaje, ¿no? Y la base está en el capítulo, en el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Entonces, después de haberle enseñado todas las cosas, Jesús le dice, bueno, ustedes ya saben todas las cosas que tienen que hacer, pero ahora sepan lo más importante. Separado de mí, nada puedes hacer, ¿no? Entonces, por ahí, este era un poquito el mensaje que quería dejarles esta noche, ¿no? Que todo lo que nosotros podemos haber aprendido, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros podemos tener como técnicas, como... sí, como técnica, como formas de hacer las cosas, de la única forma que van a llevar frutos si nosotros permanecemos en la relación con Dios y si permanecemos en la comunión con Dios. Todo lo que nosotros podamos aprender y querer hacer, si lo hacemos separado de la relación y la comunión con Dios, no va a llevar fruto. Por eso Jesús dice, separados de mí, nada podés hacer, ¿no? Todo lo que nosotros podamos aprender en conceptos, en conocimientos, en argumentos y un montón de cosas, en técnicas, en cursos, si lo hacemos separado de Dios, no van a llevar el fruto que tienen que llevar, ¿no? Entonces, por eso nombraba a todos los hombres de la Biblia. Todos los hombres de la Biblia, los grandes hombres de la Biblia que lograron hacer algo, no lo hicieron por su sabiduría, no lo hicieron por su ingenio, no lo hicieron por las cosas que habían aprendido, sino que lo hicieron por la unción del Espíritu Santo de Dios y por la relación que ellos pudieron tener con Dios, por la oración, por la comunión, por Jesús. Por eso les decía, Jesús mismo, cuando estuvo en la tierra, siendo Dios, se pasaba noches enteras orando al Señor, ¿no? Se levantaba de madrugada y iba a buscar a Dios. Se iba a lugares desiertos y se iba a buscar a Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que eso es lo más importante en el ministerio. Todas las cosas que nosotros podamos aprender, si no las aplicamos juntamente con lo que es la comunión con Dios, no va a llevar el fruto que tiene que llevar. Por eso dice Jesús, separado de mí nada puedes hacer. Y el que está en mí lleva fruto. Y el que está fuera de mí no lleva fruto. No, todos los frutos que nosotros podamos llevar, lo vamos a llevar si estamos junto a Jesús, si estamos en comunión con Jesús, si recibimos la guía del Espíritu Santo, la guía del Señor para andar en el camino que tenemos que andar, ¿no? Nosotros podemos tener la técnica, podemos conocer distintas cosas, pero si no está la unción y la gracia de Dios para acompañarnos, nada podemos hacer. Nosotros nos vamos a encontrar con una persona endemoniada y si nosotros no tenemos la unción de Dios para echar fuera ese espíritu, ¿qué vamos a hacer? Dice una vez que Jesús estaba con sus discípulos y vino un padre con un hijo que se caía al fuego, se lastimaba, se golpeaba, y los discípulos quisieron liberarlo, echarlo fuera al demonio, pero no pudieron. Entonces vino Jesús y le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Echó al demonio y el hijo de este hombre fue libre. Entonces después los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús le dijo, porque si no es con oración y ayuno, hay géneros que no salen. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con personas endemoniadas, con personas que tienen ataduras, con personas que tienen un montón de cosas, ¿no? Y vamos a ir con la técnica, pero si no tenemos la unción de Dios, nos vamos a quedar con la técnica guardada en el bolsillo, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que entender que separados de Dios, nada podemos hacer. Pero que si estamos junto con Dios y Jesús está con nosotros, si nosotros tenemos comunión con Dios, si nosotros oramos a Dios, si nosotros ayunamos buscando a Dios, si nosotros buscamos la guía de Dios para cada proyecto y cada cosa que vayamos a hacer, ahí vamos a tener la bendición y vamos a ver la victoria. Por eso les digo, ustedes lean la Biblia y seguramente muchos la leyeron, pero si tienen alguna duda, lean la Biblia, lean cada gran hombre de Dios. ¿Cómo fue la vida de cada gran hombre de Dios? Fue amigo de Dios, caminó con Dios, relacionó con Dios, oró a Dios, ofreció sacrificio a Dios, obedeció a Dios. Todos los hombres de Dios que lograron conseguir cosas tuvieron relación con Dios, de obediencia, de sacerdocio, de comunión. No hay uno que haya hecho las cosas por su propia fuerza. Sansón era fuerte, pero cuando perdió la bendición de Dios, ¿qué le pasó? Perdió los ojos, cayó preso, y solo orando a Dios recuperó la fuerza para hacer lo último que hizo. No hay un hombre en la Biblia que haya logrado algo fuera de la comunión con Dios, fuera de la relación con Dios. Entonces, esto por ahí me gusta que Jesús se lo haya dejado como última enseñanza a los discípulos, ¿no? Ya habían caminado con él, habían visto los milagros, él les había dicho, bueno, tienen que hacer esto, vayan y oren así, hagan estas cosas, esto va a venir después, esto va a venir antes, el Hijo del Hombre va a ser entregado, los fariseos están equivocados, un montón de cosas que le enseñó, pero lo último que le enseñó y se lo dejó fue esto, ¿no? Que caminen junto con él, que estén en comunión íntima con él, ¿no? Y bueno, y esto me parece que es como cierre para nuestro curso, para nuestra materia, que es lo que más nosotros nos tenemos que grabar, que tenemos que caminar en comunión con Dios. Si nosotros queremos tener éxito, tenemos que caminar en comunión con Dios, no hay otra forma. Si ustedes leen la Biblia y encuentran otra forma, llámenme y díganme, pero no hay otra forma de tener bendición y éxito en las cosas de Dios, sino es estar relacionado con Dios. Dios ya vino a la tierra a buscarme, se sacrificó, murió por mí, me dejó su palabra, me dejó el Espíritu Santo, está conmigo, hizo todas las cosas. Ahora falta de mi parte que yo también me levante, ore, ayune un día de la semana, ayune por ese proyecto, tenga una idea, la ponga delante de Dios y le busque a Dios hasta que Dios me guíe en esa idea, tenga una persona que quiera ministrar pasando por un problema de suicidio, una familia que haya tenido cualquier situación que yo quiera ministrar, esa persona constantemente ponerla delante de Dios, constantemente ponerla delante de Dios. Entonces, esto era lo último que quería dejarles, ¿no? Recuerden esa palabra, separados de mí, nada pueden hacer. No hay técnica, no hay nada que suplante la bendición del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y en el versículo 16, si lo leen, ¿alguien lo tiene? Juan 15, 16. ¿Lo leo, Dice así. Fernando? Bueno, está bien. Dele, pastora. No, léalo. Amén, gracias. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Dice entonces, que no, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. ¿No? Qué maravilloso saber, ¿no? Como decíamos antes, que los hombres
escogidos y que caminaron con Dios, ¿no? Y saber que nosotros también somos elegidos por Dios. ¿Y puestos para qué? Para que vayamos y llevemos fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca, pero junto a Jesús, ¿no? Él nos ha puesto, pero para que nosotros lo hagamos junto a Él, no separados de Él, ¿no? Y esa es la bendición que ustedes tienen, hermanos. Ustedes son elegidos de Dios, escogidos de Dios. Todo esto que ustedes hicieron no es por casualidad, ¿no? Dios conoce todas las cosas de antemano y nos eligió y nos preparó y nos puso, dice, las obras para que nosotros andemos en ellas. Nosotros ya tenemos las obras puestas por Dios para que nosotros andemos en ellas. Y esta es una de las obras que Dios los puso a ustedes para que ustedes anden en ellas, ¿no? Son escogidos de Dios para hacer esto que están haciendo. Lleven mucho fruto. Vayan con Jesús y lleven mucho fruto, ¿no? Y nunca pierdan esa relación con Jesús. Nunca pierdan esa comunión con Jesús. Cada día, ¿no? Él dice, no solo que nos elogió y que permanezcamos, dice, ya no son mis siervos, ahora son mis amigos, y que nosotros podamos contar con Jesús como un amigo, como ese amigo que es, que dio su vida. Dice, nadie tiene amor mayor a Jesús, dio su vida por nosotros, sus amigos, para que andemos en Él y para que llevemos mucho fruto. Así que, hermanos, estas son las últimas palabras que les quería dejar, que son escogidos de Dios, elegidos de Dios, llamados por Dios para esta obra del ministerio que ustedes están haciendo. Solo permanezcan en Jesús y van a poder llevar mucho fruto. Solo permanezcan con Jesús y van a poder llevar mucho fruto. No necesitan más que la bendición de Jesús al lado de ustedes. Porque donde está Jesús pasan cosas. Donde está Jesús hay transformación. Donde está Jesús hay cambio. Cada lugar donde pisó Jesús, algo sucedió. Y si Jesús está con nosotros, tiene que pasar lo mismo donde nosotros estemos. Pequeño, grande, como sea el cambio, pero algo pasa. Donde Jesús está con nosotros, algo pasa. Sepamos, atesoremos que somos llamados, elegidos, amigos de Jesús para andar con Él y llevar mucho fruto. Esto es lo último que les quería dejar, hermanos. Me parece que es un tiempo hermoso que yo he pasado y les doy gracias por haberme permitido pasarlo. Y bueno, dejarle esto, ¿no? Que estén con Jesús, relacionados con Jesús y van a poder llevar obra. Y que entiendan que separados de Él, nada podemos hacer. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Mariana, si quiere estar orando, para estar terminando. Bueno, gracias, hermosa clase, profe. Nosotros también queremos darle la gracia por todo esto nuevo que fuimos conociendo, un poquito del liderazgo y de todo estas herramientas hermosas que nos dio. Así que bueno, vamos a orar al Padre para dar finalizada esta clase. Gracias, Señor amado, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido en este tiempo, Padre. Sabemos que tú vas a añadir todo lo que falta, Padre, pero confiamos en ti. Depositamos todo en tus manos, papá. Depositamos los nuevos alumnos de la segunda y tercera capellanía, Señor. Te pedimos que tú estés derramando en cada profesor, en cada pastor, tu sabiduría, tu entendimiento, tu discernimiento, Señor, para llevar adelante esta obra maravillosa de enseñarnos, Padre, cómo tratar a las personas con necesidades. Te doy toda la gloria a ti. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los pastores, a los siervos, hijos tuyos, Señor, que tú estés derramando de tu espíritu y encendiendo ese fuego, Señor, esas llamas que has puesto en cada uno de nosotros, Señor, esa pasión por puentes de bendición a otros que todavía no te conocen, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano Héctor, si ya quiere parar la grabación,